de diferentes males, no todos son iguales, pero cuando hablamos de un paciente de alto riesgo, esto nos genera muchísimas dudas y por eso tenemos aquí al médico internista, al doctor Paolo Duarte. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días a los televidentes. Doctor, ¿qué significa, como para quedar claros, que es un paciente de alto riesgo? Realmente el riesgo es difícil de definir en el sentido de qué es lo que queremos ver. Usualmente son aquellos pacientes que reúnen ciertas características, ya sea personales, de sus enfermedades e incluso de su entorno, que lo que hacen es aumentar la morbilidad. Morbilidad quiere decir qué tanto me enfermo yo, qué tanto estoy consultando en un hospital, o que aumente mucho la mortalidad, ¿verdad? Básicamente son las personas que se consideran de alto riesgo. Ahora, cuando estamos en ese caso, ¿deberíamos de pedir una segunda opinión? ¿Conviene pedir una segunda opinión? En vista de que la medicina no es una ciencia exacta, ¿verdad? Sí es importante tener si no estamos bien satisfechos de lo que se nos dice, pues tener una segunda o incluso una tercera opinión. Lo que pasa es que sí hay condiciones que independientemente de la opinión, sí lo van a marcar a uno, ¿verdad? Con la parte del riesgo cardiovascular. Y si vamos a hablar también de una segunda opinión, sí es importante que sea una persona que esté todavía especializada en el tema que estamos desarrollando, ¿verdad? Doctor, ¿le parece si examinamos 3 casos de pacientes de alto riesgo? Le invito a pasar por allá para ir detallando uno por uno de estos casos, a ver cómo es que deberíamos, ¿verdad?, de tratarlos. Vamos a darle paso al primer caso. Ahí lo tenemos, alto riesgo cardiovascular, 80 años, doctor, él es diabético, daño en los riñones y además es hipertenso. ¿Cómo tratar a un paciente con estas calificaciones? Bueno, realmente son condiciones que nos elevan mucho el riesgo y aquí sí nos centramos en la parte cardiovascular. O sea, el riesgo de tener una arritmia, el riesgo de tener un infarto, el riesgo de tener lesiones vasculares en miembros inferiores. Entonces son pacientes en el que el tratamiento tiene que ser multifactorial. Influye lo que es la parte médica, influye lo que es también el manejo nutricional y, en fin, ¿verdad? Sí tiene que ser algo multidisciplinario. Ahora, ¿cuán regular debe ser el acompañamiento, la visita más bien del médico en estos casos? Igual, variable. Esto tenemos que individualizarlo. Usualmente se habla de no más de 3 meses, ¿verdad? Pero hay casos en donde sí las visitas tienen que ser más con intervalos menores, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿cuáles serían los cuidados necesarios o básicos, digamos, para poder mantener bien a este paciente? Desde el punto de vista familiar o de la casa, lo más importante es la información, y la información del núcleo familiar que está más al contacto del paciente. Entonces, conocer cuáles son las posibles complicaciones, las señales de alarma, cuándo debemos consultar, cuándo debemos tener en contacto con el médico tratante, ayudarle desde el punto de vista de cumplimiento de medicamentos, si existen algunas dietas específicas, que en el caso particular de este caso que se pone, sí tiene que llevar poca sal, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, básicamente ese es el cuidado que se tiene que tener. Ahora, doctor, cuando hablamos de las uñas, del cuidado de las uñas, por ejemplo, del cuidado de los dientes, en este caso específico, ¿hay que tener alguna consideración? Sí, claro. Desde el punto de vista de lo que es los pies, los diabéticos con daño ya a larga data, son pacientes que van a tener daños vasculares, daños a nivel neurológico. Entonces son personas que están más expuestas a lesiones e infecciones y no darse cuenta. Entonces, número 1, el secado de los pies es importante. Con eso evitamos que se formen hongos entre las uñas. 2, estar revisando el calzado. El calzado no, al hecho de tener una sensibilidad disminuida, son personas que tal vez van a tener un objeto metido en el zapato, claro, y si no se dan cuenta eso les puede lesionar. Son personas que idealmente no deberían estar manipulándose los pies en el sentido de cortarse, que si tienen un callo, que si tienen un pellejillo por ahí, evitar eso. Y lo que es el cuidado de las uñas, tratar de limarlas de una manera recta, y con eso pues se minimiza un poco el riesgo de las complicaciones. Bien, doctor, vamos a examinar el segundo paciente y lo tenemos aquí a continuación. Ella es una mujer, ella tiene alto riesgo por cáncer de cérvix. Tiene en este caso 50 años, tumor en etapa avanzada de cérvix y están poniéndole la quimioterapia. ¿Qué recomendaciones en este caso, doctor, tanto para recibir la quimio como también si es candidata para una operación? Ok, desde el punto de vista de esta señora, el manejo oncológico, ya están establecidas las guías realmente cuáles casos son los que se manejan desde el punto de vista quirúrgico, cuáles son los que se manejan con quimioterapia o radioterapia.
Ahora bien, cualquiera de estas intervenciones, lo importante es que el paciente llegue en el mejor estado nutricional posible. Eso es algo fundamental para disminuir un poco el riesgo de complicaciones. Ahora bien, la gente a veces tiene quimioterapia, lo asocia con muchos efectos secundarios. Sí. En este momento existen muchas opciones que se utilizan, que no necesariamente nos van a dar tanta toxicidad, ¿verdad? Pero bueno, igual eso es algo que la persona siempre va a tener que tener muy claro, discutir con el oncólogo que la está viendo para ver cuáles son las posibles complicaciones de este tratamiento en especial. Ahora, en el proceso de ese tratamiento, doctor, ¿cuáles son los exámenes de rutina o de control? Usualmente cuando ya hablamos de quimioterapia, que son los tratamientos un poco más severos, es importante hacer lo que se llama un hemograma, que es el conteo de las plaquetas, glóbulos rojos, de los eritrocitos, ¿verdad? De los glóbulos blancos, porque estos medicamentos pueden tener toxicidad a nivel de la médula. Entonces, después de aplicar el medicamento, a los días, una semana, 10 días, podemos estar con conteos bajos de todas estas líneas celulares y tener complicaciones que se derivan de ello. Por ejemplo, pueden estar anémicos, pueden tener, ser más susceptibles al sangrado a la hora de disminuirse las plaquetas, y una de las cosas muy importantes, al tener los leucocitos bajos, que son las células en general de defensa, pueden estar expuestos a infecciones. A enfermarnos, gripe, una neumonía, que es tan común, ¿verdad? E infecciones mucho más severas también, porque además son pacientes que pueden estar con vías, con un catéter, por ejemplo, más y complicado eso todavía los expone a riesgos. Ahora, doctor, en este periodo y en este proceso que tiene esta paciente, ¿qué pasa con la alimentación? ¿Hay restricción? ¿Qué pasa con el ejercicio físico? ¿Hay restricción? Usualmente en la alimentación no se restringe tanto, en el sentido de que son pacientes que, dependiendo de la quimioterapia, pueden darles muchas náuseas, muchos vómitos. Entonces tal vez ahí la restricción sería de mantener una hidratación adecuada y utilizar utilizar alimentos que tal vez no vayan a ser muy pesados a la hora de alimentarse, básicamente, ¿verdad? La hidratación es sumamente importante en este caso. Bien, vamos con nuestro tercer paciente, así que vamos a pasar otro caballero, si no me equivoco, es nuestro tercer paciente. Ahí lo tenemos. Él tiene alto riesgo, en este caso por obesidad, 40 años, pero además con tiquetes, ¿verdad? De rifa. Es fumador, es sedentario y tiene apnea del sueño, doctor. En este caso, ¿cuál es el abordaje que se le hace a un paciente con estas características? Sí, decidimos exponer este caso porque es algo que uno lo ve con mucha frecuencia. Yo me siento joven, digamos, asumiendo que a los 40 años, muy joven. No, claro, obviamente, somos muy jóvenes. Son pacientes que dicen, no padezco de nada, simplemente soy un poquito gordito. Exacto. ¿Verdad? Y la queja principal es que ronca mucho. El problema es que si ya realmente documentamos que tenemos una apnea del sueño, la apnea del sueño es una condición que nos aumenta el riesgo cardiovascular de una manera muy importante. Se asocia a aumento de riesgo de hipertensión, se asocia al riesgo de que si ya la persona sea hipertensa, sea más difícil de controlar, se asocia a arritmias, se asocia a muerte súbita, tiene implicaciones metabólicas con lo que es resistencia a la insulina, diabetes. Entonces, no es solo que yo estoy gordito y que ronco y que me aguanten así, sino que eso va a tener o puede tener sus complicaciones importantes. Ahora, ¿hay algún tipo de signo de alerta en pacientes como estos, como usted bien lo dice, que básicamente están un poco gorditos, pero son jóvenes y no pasa nada, se sienten saludables? ¿Qué signos podrían determinar hay que salir para verlos? Bueno, lo primero es el hecho del roncar, ¿verdad? Ahora, no todos los que roncan tienen apnea del sueño, pero son aquellos pacientes que no solo roncan, sino que muchas veces pasan con sueño durante el día, que llegan a un banco a esperar sentados y se durmieron, que están en las citas médicas y los llaman y no aparecen y es que se durmieron, ¿verdad? Un cansancio importante. Entonces son esas cosas que nos pueden llamar la atención. Dolores de cabeza. Existen algunos cuestionarios que uno puede utilizar en donde hay ciertos elementos que le ayudan a uno para determinar qué riesgo puede tener ese paciente para para tener la apnea del sueño. Indudablemente esos son cuestionarios que simplemente lo orientan a uno, claro, pero la confirmación debería ser por un estudio que se llama polisomnografía, que es el que nos va a definir qué tantas veces durante una hora yo estoy haciendo apneas. Porque por la apnea puedo quedar sin aire y morir, doctor, ¿eso es lo peor? No. Básicamente es que cuando tenemos apneas, el cuerpo baja su oxigenación. Eso al cuerpo le genera un estrés importante. Entonces, son momentos en donde aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca y, como le decía anteriormente, podemos tener complicaciones agudas, una arritmia, una muerte súbita, se murió durmiendo,
o bien complicaciones a largo plazo en el sentido que podemos aumentar el riesgo de lo que es enfermedad cardiovascular, desde el punto de vista de infartos, de accidentes vasculares cerebrales también. Bien, doctor, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido en casa. Feliz semana. Ítalo.